Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostró su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él, consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel. Vamos en esta tarde a darle paso al estudio de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que nos miran, que nos sintonizan a través de Facebook. También bienvenidos a este momento de la meditación de la palabra de nuestro Dios, en especial el estudio, ¿verdad? Más que meditación es estudiar la Escritura, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Corintios. Vamos a dar lectura, hermanos, en el capítulo 1. Aún continuamos por ahí, hermanos, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 20. Hoy vamos a estudiar del versículo 20, el versículo 21 y asimismo versículo 22 y 23. Dice la Escritura de esta manera. Yo voy a leer, hermanos, esta versión que nos abre más el panorama, hermanos, de entendimiento de la Escritura. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de esto, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suena razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es insulto, y para los que no son judíos es una tontería. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta noche. El versículo 20, hermanos, recuerde que la clase anterior que tuvimos respecto a la epístola a los Corintios nos hace una referencia, hermanos, en especial a la sabiduría, ¿verdad? En sí. Y hoy, en esta hora, tenemos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Quiénes son esas personas? Aquí vamos a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es qué? Pues lo que dice la Escritura, al menos lo que menciona la Reina Valera. Vamos a ver primeramente, hermanos, ¿quién es él? Número 1, el sabio. ¿Habrá un sabio entre nosotros, hermanos? Diría aquella persona, ¿verdad? ¿Habrá algún sabio entre nosotros, Martín? Bueno. En sí, hermanos, debemos de recordar que la palabra sabio viene del término griego sophos, que quiere dar a entender, hermanos, una persona instruida o un perito, un experto, ¿verdad? Dijimos, el sabio es el experto, ¿verdad? El perito. El perito, no perrito, ¿verdad? El perito, hermanos. Aquella persona que ha sido instruida. Aquella persona, hermanos, que de antemano a veces se cree experto. Hoy en la actualidad hay infinidades, ¿verdad?, de hombres y mujeres que creen tenerlo filosóficamente hablando todo, ¿verdad?, que lo saben todo. Estas personas, hermanos, que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 20. Estas personas que Casidoro de Reina menciona como el sabio, esas personas son las que basan su conocimiento ¿en qué, hermanos? ¿En qué basan su conocimiento? En
en las filosofías, hermanos. Y las filosofías, si usted ha leído libros de filosofía, ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, ¿verdad? Grandes filósofos griegos, ¿verdad? Como Sócrates y otros más, ¿verdad? Bueno, esas personas, hermanos, cuando usted estudia sus libros filosóficos, lo único que tiene la filosofía es basada en él, ¿verdad? En el razonamiento. La filosofía, hermanos, está basada en el razonamiento. Y es por eso, hermanos, que el escritor sagrado, que es Pablo, dice, bueno, ¿dónde está el sabio? Aquella persona que basa su conocimiento en él mismo, hermanos, en su filosofía, en su propio razonamiento y en su yo, hermanos, que al final de cuentas simplemente para ellos es un lineamiento. Un lineamiento, hermanos. Para ellos hay tantas cosas, hermanos, filosóficamente hablando, que no son razonables. Como el ¿por qué murió el Mesías? ¿Por qué murió de esa manera tan terrible y tan terrorífica, hermanos, y tan crucial en la cruz? ¿Por qué? No es razonable. Que el mismísimo Hijo de Dios haya venido al mundo a sufrir, no es razonable. De que el Hijo de Dios haya venido a este mundo, y si la Escritura dice que todo es de Él y para Él, no es razonable, Martín, que el Hijo de Dios que formó este mundo venga al mundo a sufrir. Esa es la filosofía de los hombres, ¿verdad? Y bueno, número 2, ¿a quién más menciona, hermanos? El sabio. ¿A quién más? Escriba. Al escriba. ¿Y sabe hoy que hoy hay muchos escribas, hermanos? ¿Dónde? Dentro de la iglesia hay bastantes escribas. ¿Por qué? Bueno, fíjese, me llama la atención hablar de esta palabra porque en sí, hermanos, simplemente en el término griego encontramos la palabra gramateus, ¿verdad? Para el escriba, gramateus, de donde proviene en nuestro latín la palabra gramática, ¿verdad? Quiere decir que el escriba era aquella persona que ¿qué? Que redactaba, que escribía. En este caso, ¿qué redactaba, hermanos? El escriba, la ley de Dios. Pero hubo un tiempo, hermanos. Bueno, el escriba se supone que es el experto, antes de seguir, ¿verdad? Es el perito en la ley. Es el experto en la ley, hermanos. Dirían hoy, ¿verdad? Es un teólogo, hermano, que tiene licenciatura, que tiene doctorado en teología. Es una persona que se sabe la Biblia de cuerito a cuerito. Es una persona experta. ¿Cuántas personas que creen expertas hoy en las Sagradas Escrituras? Hoy, lamentablemente, hermanos, en las escuelas de predicación se está llenando de jóvenes. Y qué bueno, ¿verdad? Que los jóvenes se interesen en estudiar la palabra. Pero su idea, hermanos, no es en sí, que aunque parece ser que su primer plano es ir a estudiar la palabra, pero es para creerse, hermanos, salir de una escuela con un conocimiento extravagante, hermanos, y presumirlo a todo el mundo, ¿verdad? Salir con un simple diploma que te diga que cursaste, no que te titulaste, porque no hay titulación, ¿verdad? Muchos dicen que sí, pero yo no lo he encontrado dentro de la Secretaría de Educación Pública algo, hermanos, que acredite en México a una persona como una carrera, ¿verdad? Una licenciatura. En Estados Unidos sí lo hay, pero en México no lo hay, donde te acredite como un licenciado en teología, un licenciado en alguna otra cosa espiritual. No lo hay, ¿verdad? No hay una carrera como tal. Pero, hermanos, esta persona, el experto en la ley, fíjese bien, válgame la redundancia, ¿verdad? No basa su conocimiento en la ley. No, hermanos. Ahora, él escribe, hermanos, si usted lo ve, si usted lo nota, hermanos, en todo desde los evangelios, ¿va? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí miramos a los escribas que muchas veces, hermanos, tratan ellos de dialogar o de debatir con Cristo. Estos escribas, hermanos, ya no basan su conocimiento. Ellos nunca van a irse por el razonamiento o la filosofía. Los escribas tampoco, ya aunque son expertos en la ley, en la Torá, en el decálogo, hermanos, ellos no basan su conocimiento en la ley, sino que su conocimiento lo basan, hermanos, en la tradición. En la tradición.
Y no me vaya a salir, hermanos, con que, está hablando el hermano de las tradiciones de la Virgen de Guadalupe. No estoy hablando de esas tradiciones. ¿Cuáles eran las tradiciones que tenían los judíos? Una de ellas era, hermanos, que cuando los discípulos estaban comiendo, ¿verdad? Por ahí, como cuando usted llega a la casa, ¿verdad? Todo chamagoso, todo cochino, pero trae un hambre y no se lava las manos, ¿verdad? Llega y más si es carnita, Martín, ¿verdad? Eso hicieron los discípulos de hermanos de Cristo, comieron sin lavarse las manos y llegaron estos hombres y les dijeron, ¿por qué no se lavan las manos? Bueno, por marranos, dijo aquel, ¿verdad? No era por sucios, hermano. Ellos lo estaban diciendo porque la ley no condenaba el que no te lavara las manos. Porque Cristo mismo les dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que ¿qué? Lo que sale de él. Ciertamente, hermanos, estos hombres basan su conocimiento en la tradición. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy en la actualidad sucede lo mismo. Sucede lo mismo, hermanos. Basan su conocimiento ¿bajo qué, hermanos? Las tradiciones. Hermano, siempre se ha hecho así, hermano. Aquí en esta congregación siempre se ha hecho así. Eso es una tradición. Hay iglesias bien tradicionalistas, hermano. Congregaciones de la iglesia de Cristo bien tradicionalistas. Oye, aquí el hermano puso una silla, ni la muevas. Oye, pues ya se murió. No, porque en el espíritu está. Órale. Esa es una tradición, hermano. La tradición se vuelve, hermanos, un legalismo. La tradición, hermano, no la doctrina de Cristo. Se vuelve un legalismo la tradición, la imposición. Ni muevas la silla, hermano, porque el que mueva la silla va a ser excomulgado. Ándale, está excomulgado, porque el hermano en el espíritu aquí está en nosotros. Válgame Dios. Se vuelve una tradición, hermano. Se vuelve una tradición que aunque no está en la ley, nosotros la ponemos. Oye, hermano, ¿cómo ves? Cada año vamos a hacer una actividad extrabíblica. Ese se vuelve una tradición. Se vuelve una tradición cuando la Biblia no nos autoriza a hacer tal cosa, hermano. Y se hace legalismo. Porque vienen otros que me enseñan con la palabra, me enseñan que yo estoy mal y yo digo, no me importa. Estos hombres eran igual, hermano. Los escribas. Se les enseñaba la ley, que aunque se supone que eran expertos en la ley, no les importaba. No les importaba, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, estos son los escribas. ¿Quién más, hermanos? Número 3. Ah, caray, ¿ese quién será, hermano? ¿Quién será el disputador? ¿Sí entendemos la palabra disputador, hermano? ¿Quién será ese hombre? El disputador de este siglo, dice, hermano. Está hablando de la actualidad. Y luego por ahí muchos dicen, es que son los hermanos controversiales. Esos hermanos que les gusta entrar en polémica. ¿Será esto, hermanos? ¿Será esto? El disputador de este siglo, hermanos, es la persona que se entrega a discusiones, hermanos. A una discusión sin fundamentos. Una persona que se aferra ¿a qué? A que él tiene la razón, que aunque no te presente, hermanos, ¿qué? La escritura. Podemos hacer preguntas, hermanos, acerca de algo de la Biblia. Este no es un apologista, hermano. ¿Por qué? Porque un apologista, una persona que va a defender la verdad, se va a presentar con evidencias. Un disputador, hermanos, es el que va a discutir bajo su criterio propio, no bajo el criterio de la escritura. Imagínese usted, hermanos, un abogado. Un abogado o licenciado va a llegar, hermanos, a defender, en el caso del abogado, ¿verdad?, a su cliente. Pero va a llegar, hermanos, y simplemente va a llegar y ni siquiera conoce la constitución política del país en el que vive. ¿Usted cree que lo va a poder ayudar a abogar? Ni siquiera conoce el caso. Simplemente fue porque, bueno, le van a pagar. Bueno, el disputador, hermanos, llega a discutir temas, en el caso de la escritura, temas de la ley de Dios, pero sin conocer la misma ley de Dios. A veces se hacen preguntas, por ejemplo en Facebook se acaba de hacer unas preguntas por ahí, hermanos, en estos días, de que si las escuelas de predicación eran bíblicas.
Y todas las respuestas eran sí, 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 sí. Bueno, cuando te hacen una pregunta, hermanos, tienes que contestar con un diálogo. Si tú vas a defender una postura, si tú vas a defender la postura, por ejemplo, delante de los bautistas, de que Dios ahora en el Nuevo Testamento no permite, hermanos, que cantemos con instrumentos, no vas a llegar a decirle tu criterio. ¿Vas a llegar a qué? A presentar lo que Dios dice en su palabra. Lo que realmente Dios dice con su palabra, hermanos. Esta persona que discute bajo sus propios argumentos, no discute, hermanos, bajo los argumentos, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es bajo su criterio. No le hace, hermano, pero yo pienso, pero yo creo. Oh, es bueno. No, no le importa, es positivo. No, no importa, aunque la Biblia esto, no importa, hermano. No tiene argumentos de la Escritura, hermanos. Es una persona que disputa. Una persona, hermanos, que ¿qué? Que se molesta. ¿Por qué? Por un simple hecho que no puede refutar, hermanos. Una persona apologética es una persona preparada, que cualquier tema que va a tratar, lo va a saber defender, hermanos. Lo va a saber defender, no con sus propios argumentos, sino con la palabra de nuestro Dios. Estos tres tipos de personas, hermanos, basan su conocimiento, estos tres, el sabio, el escriba y el disputador, basan su conocimiento, hermanos, bajo simple y sencillamente la filosofía o conocimiento humano. Ninguno de estos tres basan su conocimiento bajo el conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué más dice el versículo, hermanos? ¿Es todo lo que dice? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y ese bien, hermano, lo que dice ahí, no ha enloquecido Dios. Ah, caray, la sabiduría del mundo. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Qué quiere decir el escritor sagrado? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo ahora al decirnos que Dios no ha enloquecido, hermanos, a la sabiduría de este mundo? La palabra enloquecido, hermanos, maraizon, ¿verdad? Del término griego maraizon, quiere decir o significa, hermanos, convertir en tontería o en necedad. Dios ha tenido en necedad, hermanos, o ha puesto en necedad, ¿qué, hermanos? La sabiduría de este mundo. Se siguen peleando los filósofos, los científicos, se siguen peleando los sabios, hermanos, para poder entender las cosas tan sencillas. Ahorita ya entendemos, ¿verdad? Ya entienden los conocedores que el mundo es redondo. Pero ¿cuánto tiempo se la pasaron los sabios, los entendidos, discutiendo que si la tierra era redonda, que si era plana, que si la cargaba un elefante, que si... Todo eso, hermanos, simplemente la Biblia en el Antiguo Testamento ya había dicho nuestro Dios. A través del profeta Isaías, a través de... ¿Quién fue el que dijo? Y la tierra cuelga sobre la nada. El profeta Isaías, ¿verdad? El salmista, hermanos. Asimismo Job habla acerca de la redondez de la tierra. Y Job no usó un telescopio, ni salió, hermanos, en un transbordador, ¿verdad? Sino que Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. Ah, pero los científicos duraron años, hermanos, entendidos, los sabios, para poder comprender que la Biblia realmente, que el mundo, realmente es redondo. Porque muchos de ellos no creen aún en la Escritura ni en Dios. Que por ahí andan científicos hoy en la actualidad diciendo que encontraron la fuente de Dios, de dónde proviene Dios. Pero se siguen peleando, hermanos. Se siguen peleando porque unos son ateos, otros son creyentes y otros no son nada, hermano. Entonces, Dios, hermanos, ¿qué hizo? Convirtió en necedad, ¿qué? Pues lo que ellos creen tenerlo todo. Así es como Dios mira la sabiduría humana, hermanos, la que es mundana. La cruz de Cristo, la cual ellos consideran locura, los hace a ellos verse en locura o en tontería, hermanos. La cruz de Cristo simplemente a todo este tipo de personas que se creen tanto en conocimiento, las hace, hermanos, quedar en ridículo, las hace dejarse en loquera. Hay una película, hermanos, que hace poquito yo miré,
y están en una clase de una universidad, ¿verdad? Creo que la película se llama Dios no está muerto. Y está un joven, ¿verdad? Donde el maestro, hermanos, el profesor, no recuerdo en sí qué era la materia que estaban estudiando, ¿verdad? Pero era una materia que tenía que ver, hermanos, con la existencia de Dios. Y el profesor, hermanos, quería ridiculizar a uno de los jóvenes, porque en el examen les dijo, bueno, toda aquella persona que no crea en Dios, póngale en el examen, porque Dios está muerto. Y ese joven, hermanos, se supone, entre comillas, era cristiano, era creyente. Y el joven le puso que Dios estaba vivo. Y el maestro, hermanos, le dice, bueno, todos los demás, tus compañeros, como pusieron que Dios está muerto, ya pasaron el examen, tú no. Pero ahora tú tienes que convencer a tus compañeros de que realmente Dios existe. Y te voy a dar oportunidad. Y si no puedes, vas a reprobar la materia. El joven se prepara, hermanos, se prepara en argumentos científicos, en argumentos filosóficos, y presenta, hermanos, teorías, y presenta hombres de conocimiento y todo, a tal grado que hace ver al hombre, hermanos, al maestro, lo hace hasta llorar, hermanos, lo hace llorar al maestro, porque a todos sus compañeros les presentó argumentos, hermanos, completos, escriturales, porque cita la Biblia, en donde él les da a entender a todos que Dios sí existe. ¿Y cómo quedó el maestro delante de los hombres? En ridículo, hermanos. Así quedan los hombres conocedores. Imagínense, el alumno dejó en ridículo al maestro. Se supone que el maestro está súper preparado, hermanos. ¿Por qué? Porque el conocimiento del mundo para nuestro Dios es necedad, hermanos. Es necedad. Ahora bien, después de que nuestro Dios, hermanos, nos hace ver estas partes, después de que nuestro Dios, hermanos, nos hace entender cuál es la sabiduría del mundo, ahora vamos a anotar un poquito la sabiduría que proviene de nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Por favor, lectura, hermanos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradando a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese bien, hermano, lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿De qué manera nuestro Dios nos llamó a la salvación? ¿De qué manera, hermanos? Dice aquí la Escritura, la versión que yo tengo, en el verso 21, Dios es tan sabio. Ahora después, hermanos, de que Pablo presenta la sabiduría del hombre, la sabiduría humana, ahora presenta la sabiduría que proviene de Dios. Una sabiduría divina, hermanos. Dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los creyentes en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca que una tontería. Dios, hermanos, no eligió. Dios, hermanos, no escogió, porque dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que no, a Dios no le agradó. La palabra agradar, hermanos, viene del término griego eudoken, y la palabra agradar significa, hermanos, escoger. Dios no escogió esto. ¿A quién escogió? Dice la palabra de nuestro Padre, ¿verdad? De lo más vil del mundo, hermanos. Si no, imagínense cuántos de nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación. Si no tenemos una carrera, hermanos, universitaria, si no tenemos una carrera afín, hermanos, una licenciatura o un doctorado. Dios, hermanos, no escogió el conocimiento humano. Dios, hermanos, no eligió la sabiduría humana. ¿Para qué? Para nuestro llamado. Sino que Dios escogió, hermanos, lo que para ellos es locura. ¿Y qué es eso? El Evangelio de Cristo. Dios escogió el mensaje de Cristo, el Evangelio, hermanos, por lo cual para estos hombres es locura, para hacernos ¿qué? El llamado. Dios, dice aquí, hermanos, Dios es tan sabio que no permite, hermanos, que la gente venga al conocimiento de Cristo por medio de este conocimiento. Al contrario, cuando vienen a estudiar todas estas cosas, hermanos, la gente se vuelve loca.
y a veces hasta incrédula, hermanos, y atea. Por eso Dios no permitió que por la sabiduría humana llegáramos al conocimiento de Él, hermanos. En lugar de esto, nosotros llegamos al conocimiento, hermanos, de nuestro Dios por medio de Cristo, por medio de la cruz, por medio de ese mensaje. Y así salvar ¿a quiénes, hermanos? Dice ahí, a los... Y esta parte del versículo tiene que entenderla usted y yo, hermanos, claramente, que Dios, hermanos, por medio del mensaje de Cristo, no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría divina, porque esto es parte inteligente, hermanos, de nuestro Dios, divina, no humana. La inteligencia de nuestro Dios, la cual no es humana, sino que es divina, bajo su sabiduría, Dios eligió, hermanos, mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar a ¿quiénes? A los creyentes. Pero tenga cuidado, porque luego vienen por ahí ¿quiénes? Los bautistas y otros grupos religiosos que dicen, hermanos, que simplemente basta con creer en la palabra de nuestro Dios. Porque ahí dice la Biblia, hermanos, que bajo el conocimiento divino de haber mandado a Cristo en la cruz y traernos el mensaje, somos salvos, ¿quiénes? Los que creemos. No más basta con que usted crea y usted va a ser salvo. No más basta con eso. Esto, hermanos, esta palabra es la misma palabra que encontramos ¿dónde? En Marcos, capítulo ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. ¿Qué es lo que dice? No dice nada. Quien no tenga, ¿le puede dar lectura, hermanos, por favor? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. El que creyere. Pero luego dice, y fuere. Entonces la gente dice, no, mire, hermano, ahí dice lo siguiente. Primero hay que creer. Ya después usted puede ser bautizado cuando quiera, porque ahí dice, el que creyere. Y luego viene la añadiduría, y fuere bautizado. Bueno, la palabra creyentes, hermanos, o creyere, dentro de la hermenéutica, y ustedes y yo ya lo estudiamos aquí, así que viene un pequeño examen aquí. Para quien conteste bien, hermanos, vamos a regalarle un libro. ¿Quién sabe dónde quedó? Aquí lo traía, hermanos. Bueno, entonces se los doy. Ya se lo volaron. Esta es una figura hermenéutica, hermanos. Una figura hermenéutica. Esto es una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque, hermanos? ¿Qué es una sinécdoque? Ya lo vimos en la clase de hermenéutica. Eso es lo que tiene que entender usted, hermano, para poder enseñarle a la persona que está equivocada. ¿Qué es una sinécdoque? ¿Con qué se come, hermano? Dijo aquel. Ya lo vimos en la clase de hermenéutica ya hace tiempo, hermano. Nada, pues si no me acuerdo lo de ayer, que me voy a acordar lo de hace varios tiempos. Dice que es una parte del todo, el todo es una parte. El todo por la parte y la parte por el todo, hermanos, ¿verdad? Y dijo Martín, pues me quedé igual. El todo por la parte y la parte por el todo. No se la quiebre, hermanos. La sinécdoque es el plan de salvación. En este caso, aquí está incluyendo que usted necesita y luego y después y ahí, ese es el plan de salvación. No le añada el número 6. El número 6 no es parte del plan de salvación. Son 5 puntos nada más. El sexto no existe, hermano. No, pero el que perseverar, la perseverancia ya es después de que usted vino a la salvación, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando dice la Escritura, hermanos, que por medio del mensaje de Cristo, nosotros somos salvos, los creyentes, no quiere decir ya creí. Dice Santiago, hermanos, que los demonios creen y hacen algo que nosotros no hacemos, tiemblan. ¿Serán salvos los demonios? No, hermanos, no, porque sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no se arrepienten.
Al decir creer, recuerde, sinécdoque, quiere decir que la persona que va a ser salva necesita oír el Evangelio, necesita creer en el Evangelio, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar el nombre de Cristo y ser bautizado. Si no hace esas cosas, no es creyente, hermano. No es creyente, no puede obtener la salvación. Necesita hacer tal cosa, hermanos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está entendido? Bueno, versículo 22, hermanos, por favor, lectura. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que el hombre busca, hermanos, para poder entender a nuestro Dios? ¿Qué es lo que el hombre busca el día de hoy para entregarse a nuestro Dios? Dice primeramente ahí. Aquí encontramos dos tipos de personas, hermanos, ¿verdad? Encontramos dos tipos de personas. Y vamos a hacer otra vez vamos a anotar aquí, ¿verdad? Esos dos tipos de personas. Encontramos ahí, primero, a los Judíos. ¿Qué es lo que pedían, hermanos? Señales. ¿Qué son las señales? Señales, es una X, ¿Qué son las señales, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Las señales son los milagros. Las señales son los milagros, hermanos. Y ciertamente desde tiempos de Cristo pedían tales cosas, ¿o no? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Mateo capítulo 12. Búsquenlo rápido, hermanos, por favor, porque el tiempo corre, no se detiene. Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. Y Alex va a buscar Mateo 16, 1. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué buscaban, hermanos? Milagros. Mateo 16:1, Alex, por favor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Yo me pregunto, hermanos, en este momento que estamos viendo esto, los judíos pedían señales. Yo le pregunto a usted, ¿acaso, si usted ha leído los evangelios, los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿acaso Cristo no hizo milagros, hermano? Entonces, ¿por qué le pedían más? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque como hombres siempre condicionamos a Dios. ¿Se da cuenta? Está la persona en el hospital, en cama, y ¿qué dice la gente? Señor, si sanas a mamá, mira, por esta. No sírvele bien porque se cuelga el demonio ahí. Por esta, que ahora sí, le voy a servir, Señor. ¿No es una condición hacia Dios, hermano? A ver, Señor, ven. Si es cierto que tú eres de Dios, muéstranos. ¿Y qué fue la respuesta de Cristo? Las señales del profeta Jonás tienen y no. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran esas señales del profeta Jonás, hermanos? Bueno, todavía no estaban por verse, pero las iban a ver. El Jonás estuvo en el vientre, hermanos, tipificando a Cristo. ¿Cuántos días? 3 días. Y después salió tipificando a Cristo. Y muchas otras cosas que miraron los judíos. ¿Qué pide la gente hoy? No, hermano, es que yo soy como Santo Tomás. ¿Cómo? Hasta no ver, no creer. Ustedes no creen en los milagros. Y como no creen en los milagros, yo no creo en su iglesia. Dice la gente, hermanos. Los judíos pedían milagros. ¿Qué pedían ahora los otros? Número 2. ¿Los quién? El segundo tipo de personas. Los griegos, hermanos. ¿Qué pedían? Ellos pedían sabiduría, hermanos. Ellos buscaban, fíjese bien, buscaban un mensaje filosófico
¿Qué es la filosofía? Recuerde, la filosofía es ser amante de la sabiduría. Y cuando miran a Cristo, Cristo no hablaba, hermanos, con palabras filosóficas. Como hoy miramos, ¿verdad?, la elocuencia de muchos predicadores que hasta nos quedamos con cara de huevo. ¿Qué palabras usa este hermano? Porque usa mucha elocuencia, hermano. Palabras de la super alta sociedad. Imagínense ir a un ranchito y predicarles palabras de la super alta sociedad, hermanos. Pues todos se van a quedar así como... Bueno, estos los griegos, hermanos, es lo que buscaban. Un mensaje que tuviera mucha filosofía. Que hablara, mírelo usted. Hoy tiene la internet, hermano. Mire la forma del pensamiento de quién, de Sócrates, un filósofo griego, hermanos. Miren la forma de pensar y de hablar, hermanos, o de escribir de Mileto, de Platón, hermanos, de Aristóteles, de Herácito, de Anaxímenes, de Anaximandro, de Pitágoras, hermanos. Y todos estos hombres súper conocedores. Estoy hablando de los años 540, hermanos. Pero los griegos siempre tuvieron personalidades filosóficas, grandes entendedores y conocedores, ¿verdad? ¿Y cómo hablaban? Su elocuencia, hermanos, para hablar. Ellos lo pedían. Eso es lo que ellos pedían, hermano. Que encontraran un mensaje de parte de Cristo y ahora de parte de los apóstoles que hablaran de una manera magnífica. Usted imagínese a Pedro, hermanos, cómo hablaba. Si el pobre del pobre Pedro, no puedo decir que no tenía escuela, ¿verdad?, pero venía del vulgo. Diríamos hoy, venía de la independencia, ¿verdad? Onda. Imagínese usted. Sin conocimiento de nada y querer hablar de una manera filosófica, jamás, hermanos. Pero estos hombres querían oír eso. Ahora, el mensaje filosófico de ellos, vuelvo a decir lo mismo, bajo el razonamiento es, no es posible que un redentor, un Mesías, venga a redimir a libertad y luego él se entregue como esclavo. No es razonable. Ese mensaje no es para nosotros. Nosotros buscamos un mensaje razonable, filosófico, donde diga, bueno, vino el rey, vino el redentor, lo redimió, pero también está con los redimidos. Y claramente usted y yo sabemos que Él está con los redimidos, pero eso no lo entienden. A pesar de su gran entendimiento y conocimiento, están en papas, hermanos, están en cero, ¿verdad? Pobres personas. Muy bien, preguntas, comentarios hasta este momento, hermanos, porque el tiempo se agota, ¿no? Concluimos con el versículo 23. Versículo 23, lectura, hermanos, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué tenemos que predicar, hermanos, hoy, según el verso 23? A Cristo. Tenemos que predicar al Cristo crucificado. Mira cuántas veces han dicho, hermanos, muchos hermanos, y me lo han dicho a mí, o a mis espaldas, hermano, ya no predique tan recio. Ya no predique tan recio. ¿Cómo? No, predícanos, es que usted necesita predicar del amor solamente. Predicar del amor, ¿es predicar nada más el Cristo crucificado, el amor, el amor, el amor? No, hermanos, en el libro de los Hechos dice que hay que predicar, hermanos, todo el consejo de Dios. Todo. No vamos a predicar, hermanos, lo que la gente desea. La gente desea que les hables y que les digas que no importa lo que hagan, que al fin de cuentas, en el día en el que mueran, Dios los va a ayudar y los va a llevar a la gloria. Eso es lo que la gente quiere oír. No podemos predicar, hermanos, el razonamiento humano. No podemos nosotros, hermanos, decirles que al hablar del razonamiento humano, según los judíos, ¿verdad?, las señales y milagros, que al final de cuentas son materias, hermanos. No podemos decirle a la gente, hermanos, el evangelio de la prosperidad, que vengan a Cristo, lo que es lo que la gente quiere oír, hermanos. Que al venir a Cristo van a dejar de sufrir y sus negocios van a crecer, y van a esto, y van al otro. No podemos predicar eso, hermanos. No podemos predicar lo que ellos piden. ¿Qué pide? Señales. Bueno, te voy a hacer señales. ¿Por qué cree, hermanos, que los lugares pentecostales y carismáticos están a reventar? ¿Por qué? Porque es lo que la gente está pidiendo.
Porque la gente tiene necesidad, hermanos, porque están enfermos, porque tienen cáncer. Y en esos lugares, hermanos, Satanás los tiene tan engañados que hace grandes favores, hermano. Satanás, hermanos, está ayudando a esa gente a darles lo que piden. Piden señales, piden milagros. Ahí les van, les voy a dar. No podemos predicar lo que la gente pida, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Este predicador, córranlo. ¿Por qué? Porque se la pasa predicando de segundas nupcias. Y aquí todos estamos casados 3, 4, 5, 6 veces. ¡Óndale! Así que córranlo. Aquí queremos un predicador que nos hable de amor. ¿Sabe, hermano, que hay lugares donde al predicador la congregación la sostiene y la congregación le dice antes de firmar un contrato, como si fuera un obrero cualquiera, y le dicen, ¿tú vas a predicar solo? Juan 3:16. Y las cartas, la primera carta de Juan, pero no todo, solo el capítulo 3. O sea, puro amor. No se te vaya a ocurrir predicar de la disciplina, porque el día que prediques de la disciplina y el día que prediques acerca de nuestra responsabilidad como cristianos, órale, su contrato se acaba y va para afuera. Pero pues como va a haber billete, pues bueno, yo les predico del amor. Eso no es, hermanos, predicar al Cristo crucificado. Ahora, miren bien, ¿qué pedían los griegos? Sabiduría. Sabiduría. Lo filosófico, hermanos, para satisfacer ¿qué? La mente de los griegos. ¿Qué pides? No, hermano, vamos a hablarles de que no os preocupéis. No importa que tengas 4, 5, 6, 7 matrimonios. Además, en el día que te bautizaste, Dios te limpió, Dios te lavó. Y hoy el matrimonio que tienes es tu matrimonio. No te apures. Pobres mujeres, ¿verdad? Las maltratan. Así que ya nomás estás gordo, feo, chaparro, divórciate y búscate otro. Ándale. ¿Y qué dice la gente, hermano? Pues amén. ¿No dice eso Pablo, hermano, en las cartas a Timoteo? Que tienen que comezón de oír. Y hoy, ¿cómo están escuchando cosas nuevas, hermanos? Nuevas dentro de las congregaciones. Ahora los predicadores estamos predicando lo que la membresía quiere, lo que los miembros desean, no lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, lo que ellos quieren oír. Ahora un aplauso para Cristo. Todo el mundo quiere oír, hermanos, un escándalo porque les gusta. Oye, vamos a meter los instrumentos. Bueno, ¿por qué? No es porque lo diga la palabra de Dios, sino porque yo lo quiero, yo lo deseo. Y ahí está, hermanos, toda la apostasía. ¿Qué necesitamos predicar? Dice el apóstol Pablo, al Cristo crucificado. Crucificado, hermanos. Una palabra, hermanos, muy importante. Palabra que está en tiempo perfecto. ¿Qué dijo? ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo que tiempo perfecto? ¿A poco habrá tiempo imperfecto? Bueno, los que saben de gramática entenderán esto. Quiere decir, hermanos, que es algo efectuado en el pasado. La palabra crucificado es lo mismo que la palabra amó en Juan 3:16. En tiempo perfecto. Que aunque parece que está en tiempo pasado, el tiempo perfecto, hermanos, lo hace tener, hermanos, una afectación al tiempo presente y al tiempo futuro. O sea que el tiempo perfecto, según la gramática, en esta parte, crucificado, incluye el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. El Cristo crucificado, hermanos. Hay tantas congregaciones, vuelvo a repetir lo que dije hace poco en una clase también, que aún en los himnarios, hermanos, le cambian la palabra cruz. No, hermanos, es que al hablar de la cruz estamos idolatrando. Entonces, ¿qué debe entender cuando dice, hablemos del Cristo crucificado? No, hermano, ya no hable de ese Cristo, porque el Cristo ya no está crucificado. Hemos oído sermones de tal cosa, hermanos. Bueno, si Pablo dice, hermanos, que nosotros necesitamos predicar al Cristo crucificado, ¿qué está dando a entender? ¿Que te vas a quedar ahí? No, están dando a entender, hermanos, que vamos a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección. Ese es lo que vamos a predicar, hermanos. No es que vamos a idolatrar el artefacto, hermanos, que Dios utilizó para redimirnos, para traernos, hermanos, la expiación de nuestros pecados. Porque Dios utilizó la cruz, hermanos, como un artefacto para que nosotros pudiésemos ser expiados.
Pero Cristo, hermanos, no se quedó clavado en la cruz, sino que cuando dice aquí al Cristo crucificado, es, hermanos, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso que pasó hace más de 2000 años, según el tiempo perfecto, hermanos, afecta nuestro tiempo presente. ¿Por qué? Porque nos ha beneficiado y beneficiará a muchas personas. ¿Qué es para los judíos Cristo, hermanos? Lo que dice ahí la Escritura. Es tropezadero. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Y con esto vamos a concluir en esta noche. ¿Por qué para los judíos es tropezadero? Tropezar, ¿por qué? Porque nadie no esperaban ese tipo de Mesías. Ellos esperaban a un Pancho Villa. Bueno, para hablar de nuestro México, ¿verdad? Ellos esperaban un revolucionario. Un David. Oye, la profecía decía que venía del linaje de David, ¿o no? Pero ¿cómo del linaje de David? Está bien tirado, mira cómo andaba el Señor. No puedo decir que andaba sucio, hermano. Tampoco no podemos llegar al extremo, ¿verdad?, que el Señor siempre andaba bien tirado, bien sucio y todo. No, pero simplemente era humilde, ¿o no? Porque no andaba vestido como un rey. No andaba vestido como rey. Y ellos esperaban un rey, porque se supone que venía del linaje de David y que se iba a sentar en el trono de David. El hijo del carpintero, al quien se vino y se sentó en un pollino. No puede ser posible. Nosotros esperamos a la realeza sentado en un caballo, pura sangre, y que llegue con espada, diríamos hoy, metralleta. Anda, sí, hermano, cargado con plomo, cargado, hermanos, con fierro. ¿Para qué? Para libertar a los judíos de la esclavitud de los romanos. Eso es lo que pensaban. Pero la más grande de los tropezaderos que fue para ellos es lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Maldito todo aquel que es. Y mira, él dice que es el Hijo de Dios. Él se proclama el Mesías y está crucificado. No puede ser, porque ellos entendían lo que era la ley, hermanos, en Deuteronomio. Lo que no comprendían era que Cristo se hizo maldición por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Aún en la actualidad, para los judíos sigue siendo tropezadero. Que bueno, han hecho comercio con él, ¿verdad? Pues que las personas que han ido a Jerusalén, los que venden allá todas las cosas de Cristo, hermano. No, mira que Cristo anduvo por aquí, bla, bla, bla. Oye, pues no, que no crees en Cristo. A mí me gustaría ir, hermanos, para preguntarles, pero quién sabe si regrese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, oye, te están vendiendo cosas que de Cristo y que Cristo anduvo aquí. Pues no, que no crees en Cristo. Bueno, cree por la feria, ¿verdad? Nada más. Para el judío nativo, hermano, el judío real, hoy en la actualidad, Cristo sigue siendo un tropezadero. Porque no es razonable bajo la filosofía, ¿verdad? Ahora, no es razonable, hermanos, que su Mesías haya muerto de esa manera. Ahora, ¿qué es para los gentiles Cristo? Los gentiles, pues, está hablando de estas personas. Es locura, hermanos. Locura, porque su filosofía no les permite pensar, hermanos, en esa muerte de un redentor. Y menos, hermanos, de esa manera, ya que no era razonable pensar en ello. No es razonable. Siempre usan la palabra razonable, razonable. Y esto me suena a un grupo religioso por ahí que hasta usa un libro, El razonamiento bíblico. Traen un librito, hermanos, color café o amarillo. El razonamiento bíblico bajo la filosofía de los hombres. No es razonable. No es razonable que Dios sea en tres personas. No es razonable. Nada es razonable, porque no encaja en sus filosofías. Por eso, para los gentiles, las palabras de la cruz son locura, hermanos. Son locura. Simplemente para mencionar lo que dice el versículo 24, que vamos a analizar la próxima clase, hermanos, dice de esta manera. En cambio, ¿qué es la cruz para nosotros, hermanos? ¿Qué es el mensaje? Dice, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. A partir del versículo 24 en adelante, hermanos, Dios nos permita ya próximamente terminar el capítulo 1. Lo estudiaremos, si Dios nos permite, el próximo
jueves. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Pregunto, como mira, aquí estaba el libro, pero como nadie contestó. ¿No hay preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Hermano Martín. No en mortal, allá tendré.